Colosenses 3:16. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesús. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos regocijamos con la presencia primero del Espíritu Santo, pero también con la presencia suya aquí en este lugar. Colosenses 3:16 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito sea el Señor. Puede sentarse y le da toda la gloria a Jesucristo. Bendito sea Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice allí la primera parte de ese consejo que le da el apóstol Pablo a los hermanos que están en la iglesia de Colosas. Bendito sea el Señor. El privilegio de una palabra abundante. Vamos a predicar hoy bajo ese título: el privilegio de una palabra abundante. Bendito sea el Señor. La Biblia enseña, hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar, que cuando Dios pensó en desplegar una actividad creadora en medio del universo, en medio de todo aquello que Él había ideado crear, la Biblia nos enseña que cuando Él comenzó a hacer esa tarea, cuando Él comenzó a desarrollar esa labor, uno de los instrumentos, quizá el instrumento, la herramienta más importante de la cual se valió para sacar adelante esa tarea, fue sin duda alguna el uso de su palabra. Y Génesis enseña que prácticamente todo lo que Dios creó, lo creó por el poder de su palabra. Y cuando Dios comenzó, por ejemplo, a pensar en desarrollar propósitos específicos a partir de ciertos hombres que Él escogió, cuando Dios hizo el llamado a esos hombres, usted lo va a encontrar en la Biblia, cuando Dios comenzó a llamarlos a ellos, ¿sabe qué? Casi nunca utilizó intermediarios, sino que usted encuentra que Dios directamente se revela a esos grandes hombres que Él escogió, y lo hizo directamente a través de su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios un día, por ejemplo, visitó a Moisés, para poner algunos ejemplos. Y dice la Biblia que Dios se valió de una zarza, y de medio de una zarza ardiendo, desde allí Él directamente le hizo un llamado a Moisés para un propósito grande. Y usted y yo somos testigos de la manera como Dios se reveló de manera poderosa al pueblo de Israel a través de este siervo llamado Moisés.
Cuando el tiempo de Dios para con Moisés se cumplió, Dios llamó a Josué. Y una de las cosas que le dijo, precisamente hablándole Dios directamente a Josué, una de las cosas que le dijo, una de las cosas que le recalcó Dios a Josué, una de las más grandes y de las más importantes recomendaciones tenía que ver precisamente con el hecho de que él debía, si quería alcanzar éxito en sus metas y en sus proyectos, él debía sujetarse y obedecer, guardar al pie de la letra toda la palabra que Dios le había dado por medio de Moisés. Y llegó a decirle: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que todo en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero vemos a Dios directamente hablándole a Josué. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios llama a Jeremías, por ejemplo, Dios se le revela directamente a Jeremías. Y Dios habla con Jeremías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hay una de las cosas que le dice Dios a Jeremías, es a través de una misión, a través de una visión que Jeremías tiene. Dios le dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios había visitado a Jeremías porque a través de Jeremías Dios tenía el propósito de hablar con su pueblo, de llevarle mensajes a su pueblo que estaban cautivos allá en Babilonia. Y Dios quería que ese pueblo, esa gente suya que estaba allá, oyeran su voz, escucharan su voz. Dios sabía que ellos necesitaban la voz de Dios allá. Y entonces escogió a Jeremías. Y en el llamado que Dios le hace a Jeremías, Dios le exhorta muy celosamente a que él atienda sus palabras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vino la palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo: Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y Jehová le dijo a Jeremías: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás, y todo lo que yo te diga que tengas que decir, eso dirás. La palabra de Jehová iba a ser la garantía para que cada misión y cada propósito que iba a desarrollar cada hombre de Dios alcanzara el éxito que Dios quería que era alcanzado o que fuese alcanzado. La palabra de Dios en cada corazón. Eso era lo que Dios quería que habitase en cada hijo. La palabra de Él, la palabra suya en cada corazón. Cuando Dios llama a Ezequiel en el capítulo 3, el llamamiento está desde antes, el capítulo 2. Dios habla con Ezequiel, antes le ha dado una visión. Y en la visión Dios se le revela de una manera bien maravillosa a Ezequiel. En el capítulo 2 le hace el llamamiento. Y ese mismo llamamiento se continúa en el capítulo 3. Y al comenzar el capítulo 3 de Ezequiel, Ezequiel recibe una orden directa de Dios. Dios le dice: come de este rollo. Y dice la Biblia que Ezequiel comió del rollo. Y dice que a su paladar fue dulce como la miel. No deberíamos interpretarlo obviamente en términos de literalidad, sino de el especial sabor que tiene la palabra de Dios cuando comienza a operar en medio de nosotros.
Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma, abrimos todo nuestro ser para que la palabra de Dios more en nosotros de manera abundante y comience a hacer la operación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, el salmista en el Salmo 119. Allí mismo hay una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Mire, hermanos y amigos, hay un especial privilegio en el hecho de que el hombre, y sobre todo el hombre de este tiempo, la mujer de este tiempo, se ciñan a vivir una vida cristiana totalmente rendidos a lo que tiene que ver la operación de la palabra de Dios en la vida de cada uno de ellos. Si la iglesia de este tiempo, si la iglesia cristiana quiere hacer las cosas como Dios ha mandado, si la iglesia de este tiempo quiere realmente transitar y deambular por sendas de victoria y de prosperidad, tiene que ceñirse ineludiblemente a lo que es la operación transformadora de la palabra de Dios que le ha sido dada para que se guíe a través de ella. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Es a través de la bendita y preciosa palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos. Mire, ¿sabe qué pasaba en Colosas? Vaya conmigo ahí donde leímos. Colosenses, la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. A su nombre, diga gloria a Dios. Sin miedo, hermano, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pablo les dice a ellos: es urgente, es imprescindible, es absolutamente necesario, si ustedes quieren llevar una vida cristiana de victoria, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more abundantemente en ustedes. Leímos el versículo 16 del capítulo 3. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros. Ahora, ¿por qué se lo dice? Vaya al capítulo 2. El versículo 8 del capítulo 2. Deténgase allí. Y Pablo comienza a hacerle alguna advertencia a esa iglesia. Y empieza diciéndole, versículo 8, estamos en el capítulo 2 de Colosenses, le dice: mirad que nadie os engañe. Pablo alerta a esa iglesia. Cuando usted escucha en la Biblia, cuando usted mira en la Biblia una expresión que empieza así: mirad, es una advertencia, es una voz de alerta. Mateo 24, cuando Jesucristo le va a responder a la pregunta de los discípulos:
Los discípulos le hacen una pregunta al Señor, le dice: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo será tu venida y el fin de este siglo? ¿Y sabe cómo inicia la respuesta Jesús? Le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Advertencias de Jesucristo, no tanto para los discípulos. Jesucristo en ese momento estaba respondiéndole a los discípulos, pero Jesucristo sabía que eso no le iba a tocar a ellos. Jesucristo sabía que eso era para la generación de este tiempo. En ese contexto, la advertencia de Jesucristo era para la última generación. Y le dice: mirad que nadie os engañe. Y Pablo aquí le dice lo mismo a la iglesia de Colosas. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de Colosas? Resulta que la iglesia de Colosas había sido fundada en medio de una ciudad o en medio de una región en donde históricamente había mucha convergencia de varias culturas. Colosas, si ustedes la buscan en el mapa, hace parte de las iglesias que se fundaron en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Hay dos Turquías, una europea que tiene capital en Estambul y otra asiática que ocupa toda la península de Anatolia, que tiene capital en Ankara o Angora. Ahí en esa parte correspondiente al Asia Menor se fundó la iglesia de Colosas. Pero como les he dicho, es una posición geográfica muy estratégica desde el punto de vista cultural, y en la Edad Media, los que han estudiado, por ejemplo, en la Edad Media, era una de las regiones estratégicamente, económicamente estratégicas, por aquello de que servía de paso desde Europa hacia la parte oriental de Asia. Recuerden los que han estudiado que cuando se da el descubrimiento de América, una de las razones por las cuales se da el descubrimiento de América era porque la ciudad de Constantinopla, que está allí cerquita a Turquía, había sido tomada por el pueblo turco hacia 1453 y ellos cerraron Constantinopla. La toma de Constantinopla por los turcos es una de las causas del descubrimiento de América, porque Cristóbal Colón comenzó entonces, al cerrársele esa posibilidad, comenzó a buscar una nueva ruta para llegar a las Indias Orientales. Entonces, meditando en aquella cosa que ya se venía dando de que la tierra era redonda, él comenzó a circular alrededor de la tierra y entonces llega, dice la historia, allá a lo que él cree que eran las Indias Orientales, pero no eran las Indias Orientales, era un nuevo continente. ¿Pero por qué se dio eso? Porque Constantinopla, o sea, la parte de Turquía, había sido cerrada. Esta región era estratégicamente importante en términos de cultura, en términos de economía, en términos geopolíticos. Entonces, todo lo que tuviera que ver con esa región iba a tener un fuerte impacto, iba a tener una fuerte incidencia. Allí fue fundada la iglesia de Colosas. Y resulta que desde un comienzo la iglesia de Colosas tuvo un líder que no era Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba preso para esa época en que escribe esta carta. Quien estaba allí de líder era un discípulo llamado Epafras. Él lo menciona, Epafras. Y entonces resulta que el ministro de Colosas, Epafras, se está dando cuenta de que algo raro estaba pasando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Algo raro estaba pasando. Y entonces él alerta a Pablo. Pablo, mira, algo está pasando en la congregación que fundaste aquí en Colosas. Y entonces cuando Pablo recibe
la notificación de su consiervo. Él llama a Tíquico, eso está en el capítulo 4 de Colosas, y entonces envía una carta, que es la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Ahí está, 4 capítulos tiene esa carta. La carta se divide como que en 3 partes fundamentales. Hay una salutación, hay un cuerpo y el desenlace, pero la parte central así, el cuerpo de la carta, también incluye 3 grandes temas. El primer gran tema que recuerda Pablo en la carta a los colosenses es que se recuerda a los colosenses la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el primer gran tema que Pablo enfatiza allí. El segundo gran tema, se le recuerda a los colosenses de manera más explícita el carácter santo, puro y verdadero del Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo. Y la tercera parte de esa carta, en esa tercera parte se hace un especial énfasis en la necesidad de darle una aplicación práctica a ese mensaje que les predicó Pablo, poniéndose en guardia contra las falsas enseñanzas que algunos querían introducir. Como les decía, allí a Colosas llegaba gente de Grecia, a Colosas llegaba gente de Italia, de Roma, llegaba gente que venía desde Europa pasando por el estrecho de los Dardanelos y del Bósforo y se instalaban allí. Era una metrópoli y acogía varias culturas. Y mire, hermano, no es fácil para un ministro. De hecho, eso él no lo puede hacer. Pero no es fácil para un ministro meterse así, meter la mano en el corazón de alguien y sacarle toda la porquería y toda la basura que esa persona, cuando no tenía a Cristo, cogió en el mundo. Eso en términos literales no se puede hacer. Y a veces los ministros, cierto, los pastores, los predicadores, los profetas, comienzan a mandar palabras. Si es de hacer la obra consejera, entonces los pastores comienzan a aconsejar y tratan de llegar allá. Y pueda que lleguen mandando la palabra, pero el resultado final no lo garantiza el pastor. Él hace hasta donde puede. Él llega hasta donde las fuerzas le alcanzan, hasta donde su intención y su sabiduría humana le alcanzan, hasta allá llega. Pero la obra de extraer, de desarraigar, de sacar todo eso que está en el corazón, solo la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y eso, cuando usted le entregue el permiso para que Él haga. Porque mientras tanto, por eso es que el Señor le dice a su pueblo: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Allí estaban los colosenses. Los colosenses tenían un terrible inventario cultural en sus corazones. Ellos alcanzaron a llegar a los pies del Señor y comenzaron a ir a la iglesia. Gente que se convertía allí, y ahí estaba Epafras pastoreándolos. Pero mientras Epafras hacía la obra del pastorado en ellos, algunos, y préstele mucha atención a esto, algunos que no se habían convertido realmente, estaban allí porque de pronto les gustaban los coritos o por algo estaban, pero no porque se habían convertido realmente. Ellos tenían todo un potencial cultural y filosófico
de tradiciones y costumbres, lo tenían ahí en el corazón. ¿Y sabe qué? Como el Comején, por debajo comenzaron a hacer un trabajo. El diablo comenzó a usarlos. Había judaizantes, habían judíos que se habían convertido y estaban allí, y estaban judaizando a los cristianos. O sea, estaban metiendo cosas raras, ¿cierto?, en donde no debían meterla. Habían griegos. Ustedes saben que los griegos venían cargados de una de las filosofías más terribles. De hecho, los griegos son los iniciadores de ese movimiento filosófico. Cuando usted ve, por ejemplo, que los griegos, unos griegos cuando llegan a ver a Felipe, ojalá y usted lograse algún día con la ayuda del Espíritu Santo entender lo que significa ese pasaje. Hermano, cuando unos griegos llegan donde Felipe y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús, ¿sabe qué están diciendo ellos? Nosotros tenemos toda la filosofía de los presocráticos en nosotros. Tenemos a Tales, tenemos a Anaximandro, tenemos a Anaxímenes, tenemos a Protágoras, tenemos a Pitágoras, tenemos a todo eso acá en nuestro corazón. Aparte de eso tenemos a los clásicos, tenemos a Sócrates, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos todo eso en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué, Felipe? ¿Sabe qué? Eso no nos ha alcanzado para darle paz a nuestra alma. Por eso venimos a buscar a Jesús. Eso lo estaban diciendo ellos con su actitud. Cuando llegaron a Colosas, los griegos, muchos de ellos llegaron con la intención de meter la vana filosofía que traían de por allá, haciendo creer de que con filosofía también podían cambiar la vida. Pero la palabra de Sócrates no llega a donde tiene que llegar. La palabra de Platón no llega a donde el alma necesita. En cambio, la palabra de Jesucristo, el mismo Jesucristo dice: mis palabras son vida y son espíritu. Esa sí llega y cambia, esa sí llega y transforma. Los colosenses aquí estaban metiendo cosas. Mire lo que pasaba. Vaya al versículo 8 en donde estábamos. Colosenses 2, 8. La advertencia de Pablo a los colosenses. Preso estaba y desde allá le mandó la advertencia y les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Mire lo que sigue diciendo: por medio de filosofías. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe a qué se refería Pablo con eso de las vanas filosofías? Se refería a ideologías, pensamientos que provienen solo del imaginario humano, enseñanzas que provienen de personas que para sacar adelante esas teorías se basaban en la especulación, intentando imponer solo eso, estilos de vida, usando instrumentos como la cultura, los medios de comunicación, las artes y hasta la academia. Esa especulación filosófica del hombre circula, se moviliza a través de esos mecanismos, la cultura, el arte, la academia, los medios de comunicación, y comienzan a llegar proponiendo estilos de vida. Usted ve eso hoy en las ciudades. Usted ve eso hoy en las grandes universidades. Prácticamente allí es que han aparecido lo que hoy se conoce con el nombre de tribus urbanas, lo de la gótica, el movimiento gótica,
el movimiento de los emo, toda esa suerte de filosofías vanas y baratas que buscan entrar en la mente del joven para perturbarles y tratar de imponerle estilos de vida que lo que los conduce es a una vida miserable, y muchos de ellos terminan suicidándose porque a través de ese tipo de filosofía operan espíritus de suicidio que terminan destruyendo el alma de esos jóvenes allá en el infierno. Y Pablo advierte a esa iglesia acerca del peligro de filosofía que estaban entrando. Y hoy el Señor a nosotros nos advierte acerca del peligro de algunas corrientes mundanales que están tratando de filtrarse y acomodarse en el subconsciente imaginario de los cristianos. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Yo no digo que usted no deba estudiar. Uno es estudiado. Es más, yo soy profesor de filosofía. Pero Pablo dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí la semana pasada vino un hombre muy letrado, muy letrado. Yo haciendo una lectura de lo que trajo, estaba diciendo, aparte de traer palabra de Dios, que era lo principal, trajo y dio cátedra de muchas cosas, de psicología, de filosofía, pero en contextos de provecho, en contextos de utilidad. Pero las filosofías que se mueven hoy al interior de la juventud no se movilizan ni circulan en contextos de provecho, sino que son para perdición. Y Jesucristo hoy nos enseña, hoy nos advierte para que cada uno de nosotros vele y cuide de que ese tipo de cosas. Pablo se lo advirtió allí a los de la iglesia de los Colosenses y le dijo: miren que nadie os engañe. Cuando usted ve la palabra engaño en la Biblia y en cualquier parte, asóciela con mentira, asóciela con falsedad. Y cuando usted le hablan de engaño, de mentira y de falsedad, le están hablando del diablo. Jesucristo se lo dijo claro al pueblo en Juan 8, hablándole allá a los fariseos, en ese encuentro que tuvo con los fariseos y con los religiosos. Le digo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y le digo, el diablo es padre de mentira. Donde usted ve engaño, mentira y falsedad, y está el diablo metido. Y ahí no hay nada bueno. Y Pablo aquí les advierte: miren que nadie les engañe. ¿Por medio de qué? De filosofía. Y dice: y huecas sutilezas, vanas sutilezas. Cuando Pablo habla de vanas sutilezas, de huecas sutilezas, está hablando de posiciones ideológicas y costumbristas obviamente engañosas, provenientes de concepciones mundanas o paganas, filtradas de manera disfrazada o encubiertas en medio de ciertos escenarios. ¿Y qué mejor escenario para tratar de sembrar engaño de parte del diablo que la iglesia de Jesucristo? A su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo lo relacionado con la vanidad, hermano, que se mueve tanto en el mundo, cabe allí. Aquello que de manera sutil se va metiendo y va abriendo espacio. A su nombre, a su nombre, a su nombre, sutileza. El diablo un día cogió a Diomedes Díaz y le puso letra cristiana, supuestamente cristiana, a alguna de sus canciones. Diomedes Díaz hablando de Dios en sus canciones. Entonces la gente dice: no, este hombre como que es cristiano, como que está haciendo los trámites. A su nombre, a su nombre. Y entonces por allí se va metiendo en algunos círculos en donde la gente quiere y creen que por allí es.
por allí no es. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Han oído a Ricardo Arjona? Ricardo Arjona, un guatemalteco, cantante guatemalteco. También el diablo lo ha cogido y le pone letra cristiana, aparentemente cristiana. Y comienza. Y entonces hasta cristianitos o cristianos que están empezando que quieren y oyen que a Dios se le mienta allí y todo un repertorio acerca de Dios y comienzan y le prestan el oído a eso. Un hijo del diablo metiéndole. Esa es sutileza. El Joe Arroyo en su tiempo también compuso música para Dios. Y cristianos escuchándolo. Alex Campo se ha metido en las iglesias también. Son instrumentos del diablo. Algún día Dios quiso tratar con ellos. Esa es una gran verdad. Algún día Dios quiso tratar con ellos y quizá Dios en su misericordia comenzó a tratar, pero aquellos líderes bajo los cuales quedaron a cargo no le enseñaron como debían enseñarle y quedaron haciendo lo mismo que hacían en el mundo. Querían hacerlo en la iglesia y se lo patrocinaron y le dieron permiso para que lo siguieran haciendo. Eso no es por allí. En Lucas 14, cuando Cristo vio las grandes multitudes, Jesucristo iba caminando, hermano. Jesucristo iba caminando. Vaya conmigo a buscarlo porque esto es interesante. No pierda de vista el capítulo en donde estamos hablando de los colosenses. En el capítulo 14 de Lucas, el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con Jesucristo. A su nombre. Usted se imagina un pastor ahí en vez de Jesucristo con las mega iglesias, con el movimiento de mega iglesias que hay hoy. Uy, hermano, todo ese poco gente detrás del apóstol. Se imagina en estos tiempos el apóstol, la gente alegre, mucho poco de gente. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Mire lo que hizo Jesucristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose los paró. Los paró, hermano. Les dio su parón. Y les dijo, miren lo que les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermano y hermana, y mire, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo: no se ilusionen. Si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, porque veo que vienen detrás de mí, veo que traen la intención, pero eso no es así a la bulla de los cocos, eso no es como ustedes se imaginan. Y les leyó la cartilla. Se las leyó. ¿Cuántos habían? Dice la Biblia, grandes multitudes. O sea que eso no es como lo pintan hoy en las mega iglesias. Jesucristo inmediatamente puso el filtro, puso el colador. Claro, ahí está poniendo un colador. Le está diciendo, bueno, vamos a ver, vamos a colarlos. Aquí pasan estos, aquí pasan estos. Los demás, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Hermanos, Cristo desde un primer momento
comenzó a advertirle a la gente que solo en la medida en que la gente ame su palabra, de esa manera era que ellos iban a asegurar su lugar en el reino de los cielos. Mateo 7, hay una parte en donde Jesucristo hablando le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va para allá. En aquel día muchos me dirán: Señor, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sanamos a los enfermos. Ustedes, ¿y dónde estaban que yo no los vi? Estaban metidos por ahí en ciertas iglesias en donde el Espíritu Santo no está. Hay bulla, hay plata, pero no está Jesús. Entonces cuando se presentan allá a decirle Jesús, pero si nosotros decimos, pero yo no los vi. ¿Sabe por qué no los vio? Porque él no fue allí, él no fue invitado. Él quería entrar, pero no lo invitaron, él no estuvo allí. A su nombre, a su nombre. Y Pablo le advierte a los colosenses: mirad que nadie os engañe con filosofía y con huecas sutilezas. Ahí está el diablo metiéndose de manera sutil. Y Pablo se los advierte. Y lo tercero, aquí dice, regresamos allá, estamos en Colosenses 2. A su nombre, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A su nombre. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía, huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Tradiciones. La iglesia no debe vivir de tradiciones. Cuando se habla de tradiciones, se habla de aquel conjunto de costumbres, creaciones propias de la imaginación y del espíritu humano. Y ustedes saben que cuando se generan ese tipo de cosas en el espíritu humano no redimido por la sangre de Cristo, eso viene motivado y dominado por cuestiones perversas y muchas veces hasta inmorales. Cuestiones que nacen allá afuera y a veces van abriéndose paso en las iglesias. Allí en Colosa estaba pasando eso. Y Epafras, cuando vio eso, aquí está pasando algo, vamos a decírselo a Pablo. Y Pablo allá en la cárcel en donde estaba comenzó a escribir y llamó a Tíquico. Le dijo: Tíquico, ven acá, hay un peligro enorme en Colosas. Esa iglesia fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario y hay ahora unos hijos del diablo tratando de meter cosas raras. Así que me hace el favor y estos 4 capítulos que contiene esta carta, vaya, lléveselo a Epafras. Y se la leyeron. Tradiciones de los hombres, mundanalidad. ¿Y sabe qué termina diciéndole Pablo a ellos? Ustedes no necesitan eso. ¿Sabe por qué no necesitan eso? Versículo 9, Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente toda, hermano, toda la plenitud, ¿de qué? De la deidad. Y mire lo que termina diciendo: y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué vas a necesitar tú de filosofía? ¿Qué vas a necesitar tú de vana sutileza? ¿Qué vas a necesitar tú de tradiciones mundanales? Tú no necesitas nada de eso si la intención tuya es crecer para el reino de los cielos. Tú no necesitas nada de eso. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y dice allí, y nosotros en Él estamos completos. Nosotros en Él estamos completos. Nosotros en Él estamos completos. No necesitamos nada de eso.
Amén a su nombre. Amén a su nombre. Si Dios te sanó a ti, ¿qué vas a necesitar de la albaquita? O del agua de toronjil, declárate sano. Declárate sana. Ahora el problema no es ese, porque eso es útil muchas veces. Eso es útil muchas veces. Ustedes ven la historia de Ezequías. Ezequías, lo van a leer en otra ocasión, Ezequías, para su sanidad, de la cual habla allí, él usó plantas. Él usó plantas, eso lo dice la Biblia. Pablo le dice a Timoteo que para el problema de estómago que tenía, ya no bebiera agua sino un poco de vino, pero vino de la vid, el jugo de la vid, de la planta. O sea, había cosas que se derivaban de las plantas que traían beneficio. Pero yo me refiero a aquellos escenarios en donde la persona que ha sido sanada por Cristo llega al extremo de poner su confianza más en esas cosas que en el mismo poder de la palabra de Dios que le ha hecho libre. Ahí la cosa es diferente. A su nombre. Yo muchas veces lo he hecho, me he valido de algunas plantas, de alguna bebida, algo así, porque eso en cierto modo es saludable, mas eso tiene sus contextos. Mas hay un peligro, ¿cierto?, cuando podemos idolatrar ese tipo de cosas. Eso fue lo que pasó con la acupuntura. Eso fue lo que ha pasado con muchas cosas que terminaron en el escenario de la nueva era. O sea, el diablo cogiendo eso que es útil y llevándolo al escenario desde donde él podía ministrar satanismo a las personas. En el contexto de la nueva era. Con eso hay que tener cuidado. A su nombre. A su nombre. Diga gloria a Dios. Diga gloria al Señor. Ahí está Pablo hablando con los colosenses. Mire, hermano, en los colosenses había cosas terribles metidas. Por eso ustedes ven a Pablo diciéndole así tajantemente: ustedes no necesitan nada de eso, porque en ustedes habita Él, habita Él. Y si habita Él en ustedes, ustedes están completos. ¿Por qué están completos? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínense, hermano, toda la plenitud de la deidad habitando en usted. ¿Qué va a necesitar usted? A su nombre. A su nombre, bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo termina diciéndole después en el versículo 16, en donde leímos, que solo la palabra de Dios es la que debe morar abundantemente en vuestros corazones. Solo cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, tenemos las suficientes y verdaderas herramientas para contrarrestar de manera eficaz todo aquello que, proveniendo de humanas filosofías, huecas y vanas sutilezas o tradiciones perversas, amenazan con hacernos retroceder o renunciar a la fe que hemos abrazado. Cuando la palabra de Dios, hermano, mora abundantemente en nosotros, tenemos garantía de llevar una vida ¿de qué? De gozo, de plenitud, una vida de victoria. Solo cuando la plenitud de la palabra de Dios, cuando la abundancia de palabra de Dios habita en nosotros, tenemos poder sobre la enfermedad. Usted tiene autoridad y tiene poder sobre la enfermedad en tanto que la palabra de Dios habita en usted. Porque cuando le viene el dolor, usted dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay poder y autoridad en esa palabra que fluye en contra de la enfermedad. Pero para ello, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, tiene que morar abundantemente en vuestros corazones.
Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, tenemos autoridad y tenemos poder sobre las aflicciones. En el Salmo 34 hay un versículo que dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en tu corazón, tienes poder, tienes autoridad sobre la aflicción. En el Salmo 119, versículos 49 y 50 dice: acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en los tiempos de aflicción, porque tu dicho me ha visitado. A su nombre, a su nombre. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en su corazón, usted tiene poder sobre el enemigo. Colosenses 2, en los versículos 13, 14 y 15, dice en uno de los versículos que Jesucristo despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando la palabra de Cristo, esa palabra, mora abundantemente en vuestros corazones, usted tiene poder sobre el enemigo. En el Salmo 89, Dios hablando en el pacto que hace con David, desde el versículo 21 al versículo 23, dice Dios hablándole a David: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Usted tiene poder sobre el enemigo cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestros corazones. En el capítulo 11 del libro de los Jueces, lo que enseñábamos hace 15 días, en la experiencia de ese varón Jefté que Dios llamó, y cuando él enfrenta al rey de los amonitas, que le está haciendo reclamos respecto a ciertas tierras que Dios se los había dado, él termina diciéndole: todo, absolutamente todo lo que Jehová nuestro Dios desposeyó delante de nosotros, nosotros también lo poseeremos. Si Cristo te ha dado la victoria para que hoy estés aquí, para que seas uno de los suyos, si Cristo te ha dado la victoria sobre el enemigo, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder, tú tienes poder y autoridad sobre el enemigo. Pero para ello, la palabra de Cristo tiene que morar abundantemente en ti. A su nombre, Lucas 10, 18. Vinieron los discípulos, los 70, gozosos. Y vinieron así sacando pecho. ¿Y sabe cuál era el problema de ellos? ¿Sabe cuál era el motivo de su orgullo? Él decía, le dieron a Jesucristo: hasta los demonios se nos sujetan. Y él le dijo: mire, descubrieron América. Eso no es de ustedes. Lucas 10, 18. He aquí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a renglón seguido dice: he aquí os doy potestad a ustedes, he aquí os doy potestad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, no se ufanen de eso. El verdadero motivo de ustedes estar gozosos y contentos es que el nombre de ustedes no se ha borrado, sino que permanezca ya en el libro de la vida. Lo demás viene porque tiene que venir. Si usted tiene la autoridad de Cristo, los demonios se tienen que sujetar. Pero eso tú lo tienes cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en tu corazón. A su nombre.
Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, tenemos poder sobre el pecado. Tenemos poder sobre el pecado. Ahí mismo en Colosenses 2:13 dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Cristo te dio ese poder. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes poder sobre el pecado cuando te levantas creyendo en Jesucristo. Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con vuestro Padre, a Jesucristo el justo, el cual fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en usted y en mí, tenemos poder sobre el pecado. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Usted tiene poder sobre el pecado si tiene a Cristo y si la palabra de Cristo habita en usted. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, tenemos poder sobre la tentación. Tenemos poder sobre la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10 de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 13, mire lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que ¿qué? Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, hermano, tenemos poder sobre la tentación. Si a usted lo domina Jesucristo, si a mí me domina Jesucristo, la tentación se queda en la puerta. Ahí patina, allí se resbala, allí berrea, pero no pasa. Tú la mantienes a la raya, tú la mantienes a la raya. ¿Por qué? Porque en ti habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y eso no puede con el que habita en ti. ¿Y sabe por qué? Porque Él la venció. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. ¿Pero qué? Pero sin cometer pecado. Esa tentación que llega a ti, Él pasó por ella. Él peleó con ella, Él combatió con ella y Él venció. Y tú debes de decir, si la palabra de Cristo abunda en ti, tú debes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedes decir, si la palabra de Cristo mora abundantemente en ti, puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si es problema de la carne, tienes que decir, con Cristo esta carne ha sido juntamente crucificada. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Si Cristo habita, si Cristo mora abundantemente en tu corazón, tú tienes poder sobre cualquier forma de tentación, sobre cualquier operación del enemigo. ¿Cuál es la clave entonces? Entonces la clave es tener la palabra de Dios abundando en nuestros corazones. La clave es tener la palabra de Dios morando de manera abundante en nuestros corazones, como Pablo se lo dijo a los colosenses. A su nombre, a su nombre. Ahora viene lo bueno. ¿En dónde conseguimos eso? Ahora es cómo conseguimos que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Eso no se consigue de cualquier forma. Para eso hay que pagar un precio. Acá hace algunos días nos enseñaban en Isaías 29 acerca de la acepción que tiene allí la palabra Ariel, que es Jerusalén, como altar, ¿cierto? Como altar y como león. Las dos acepciones. Y cuando hablan de altar, se habla de la necesidad de elevar, de levantar sacrificio, de hacer sacrificio. Y para usted, hermano, para usted conseguir que la palabra de Dios, mire, caiga, fluya, usted tiene que andar en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios. Cuando Dios lo llame a una hora de oración, acéptele el reto. Cuando Dios le llame ya no a una hora, sino a 2 horas de oración, acéptele el reto. Porque sabe que está craneando Dios cosas grandes para usted. Porque el que más se le da, más se le demanda. Y cuando Dios lo llama a 3 horas de oración diaria, acéptele el reto porque vienen cosas grandes. Porque Dios no va a llamar a ese tipo de sacrificio nada más que por llamar. Si Dios le llama a que usted deje de comer y se meta más en la presencia en jornadas de ayuno, usted acéptele el reto a Dios. Si Dios le dice entonces en la semana me vas a ayunar tantos días, acéptele el reto a Dios. Obviamente eso Dios no se lo va a dar a todo el mundo porque Dios sabe que no todo el mundo puede con esa carga. Pero si usted siente de Dios ese tipo de llamados, hágale caso a Dios y acepte el reto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darle cosas grandes. Y una de las cosas grandes que Dios quiere darle en esos escenarios es que la palabra de Él more abundantemente en sus corazones. Para que se pueda hacer efectiva esa autoridad y ese poder sobre la enfermedad, sobre los demonios o el enemigo, sobre el pecado, sobre la aflicción, sobre la tentación, sobre todo eso. Allí no habrá enemigo que se pare. Allí no habrá cuestiones raras que le vayan a torpedear y que vayan a intimidarle a usted como cristiano. Porque la palabra de Dios mora abundantemente en usted. Pero hay que buscar esa unción. Hermano, en medio del ayuno, en medio de la oración. Yo les comentaba aquí en algún momento, conozco a un hombre que un día Dios le dijo un miércoles en la noche, mañana te quiero en tal lugar orando todo el día. Y ella estuvo más de 8 horas orando, esa persona, orando allí. Eso fue un jueves de julio del 2010. Estaba esa persona allí. Aceptó el reto de Dios. No es fácil estar todo un día orando. Bajó a almorzar y regresó allí, continuó orando.
Esos son sacrificios, eso no se da todos los días, quizás no se da sino de vez en cuando, de año en año, pero son retos que Dios le pone a la persona. ¿Para qué? Para entregarle algo. Algo pasó allí. Allí se recibe poder, allí se recibe autoridad. No es alardear de espiritualidad, eso no es. Eso es reconocer que en la presencia de Dios se obtienen victorias, se obtienen bendiciones. Aquí hay gente, yo conozco de hermanos aquí que han estado 7 días, 9 días en ayuno allí, metidos en la presencia de Dios, y allí reciben grandes ministerios de esos que hoy se mueven hoy en el Concilio de Cristo El Salvador. Se desarrollaron, crecieron allí, hermanos, se construyeron allí en medio de esa vida de ayuno y de oración que tuvo la iglesia, que tuvieron los hermanos en el primer momento en el cual Dios visitó al concilio. Allí se construyeron grandes ministerios. Gente de ayuno, casi todos los meses 3 días de ayuno, cada vez que venía la Santa Cena 3 días de ayuno seguidos, y ahí estaba el pueblo. Grandes ministerios que hoy usted ve hoy haciendo la obra en ciertos lugares se construyeron allí. Si usted en este tiempo en donde Dios ha dicho que la gloria de esta casa será mayor que la primera, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Dios lo dijo allí desde ese altar hace 8 días. Dios lo dijo. Si usted quiere ser parte de ese grupo que va a ver la gloria mayor, la gloria postrera, usted acepte el reto a Dios y métase con Dios. ¿Y cómo se va a meter a Dios? ¿Cómo se va a meter con Dios? Allí buscando su presencia, y en su presencia usted va a abrir su corazón y su mente y su alma para que la palabra de Dios more de manera abundante en nuestros corazones. Eso es lo que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo. La iglesia de Colosas fue transformada por el poder de esa palabra. ¿Cuánto quisiera Dios transformar nuestras vidas en este tiempo por medio de su palabra? Póngase de pie, vamos a orarle a Dios y levante sus manos. Levante sus manos y salude la presencia de Dios. Levante sus manos y salude la presencia de Dios. Gloria a Dios. Con sus ojitos ahí cerrados y sus manos levantadas, yo quiero contarles algo que sucedió anoche. Bendito sea Jesús. Desde las 2 de la madrugada, el Señor me llamó a orar. Y yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando en mi familia? Ahora con la palabra que está dando Dios a través de mi hermano, bendito sea Jesús, recordé. Me tiré de rodillas, hermano. Me paré de allí, iban a ser las 3 de la madrugada. Y todavía estaba inquieta. Y salí, hermano, abrí la puerta y salí a la calle. Bendito sea Jesús. Porque mis hijas me hicieron dormir de este lado porque me estaba doliendo un poco el pecho. Bendito sea Jesús. Pero salí y fui hasta mi casa y miré por los vidrios y vi que todo estaba bien y me regresé. Cuando regresé, escuché unas voces hacia abajo. ¿Sabe qué estaba ocurriendo, hermano? Por eso Dios pone a orar a uno. Por ahí hay personas que fuman, que son drogadictos. Venía una joven que estaba por allá abajo en una cosa de política. La joven venía bajando y la cogió uno de ellos, hermano, y la iba a violar. Yo digo, mire, hermano, yo ahí esta mañana que todo se revolvió, yo decía, Padre, gracias, porque cuando tú pones a orar a tu pueblo, por algo es, hermano. Se levantó alguien y no permitió Dios que a esa niña es hija de unos hermanos que apenas están iniciando en el camino del Señor. Gloria a Jesús. Dios hizo un milagro grande, hermano. Aunque la arrastraron, la golpeó, pero no le pudo hacer lo que él pensó hacerle. Gloria a Jesús. Levante sus manos, hermano. Cuando hay alguien que está en la presencia de Dios, Dios hace cosas grandes, hermano. Bendito sea el Señor. Hermano, hay muchas luchas. Yo se lo digo en el nombre del Señor. Hay muchas luchas que solo la podemos ganar cuando nos metemos en la presencia de Dios. Yo soñaba con un altar de oración en mi casa. Hace unos días hablaba con mi hija mayor, que estaba viviendo un momento difícil. Y ahí en la sala de la casa, en medio de la noche, ella me decía,
papi, yo también soñaba con ese altar de oración, en donde estuviéramos los 4 miembros, estuviéramos orando, compartiendo la palabra y orando. Cuando niñas, yo lo hacía con ellas, pero ya ahora después lo olvidamos. Y Dios usó a mi esposa en este tiempo para invitarnos a orar y hemos ganado esa bendición. Tenemos ya un altar allí de oración en las noches. Toda la gloria es para el Señor. Y ayúdenos a orar para que no sea quitado, porque eso le hace bastante daño al enemigo, hermano, y es una bendición para nosotros. Pero ¿sabe cómo se consigue eso, hermano? ¿Sabe cómo se consigue eso? Se consigue con muchas luchas, hermano. Usted que está empezando, vienen luchas para usted, pero déjeme decirle, cuando usted deja que la palabra de Cristo more abundantemente en usted, usted tiene la victoria. Dios lo ha llamado para que usted sea un hombre de victoria. Dios lo ha llamado para que usted sea una mujer de victoria. Si usted siente en este día que Dios le ha hablado, venga acá, pase al frente y vamos a orar por usted. Sobre todo si usted está empezando, venga acá y vamos a orar para que Dios le ayude. Y si hay algunos de los hermanos que ya tienen tiempo y sienten que todavía necesitan abrir su corazón, allí su alma, para que la palabra de Dios more abundantemente en su corazón, si usted siente pasar acá para que oremos, venga, vamos a orar por usted, para que esa palabra fluya allí, para que su corazón, su alma se abra y la palabra de Dios more abundantemente en su corazón. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Los que deseen pasar, vengan. Vamos a orar y vamos a presentar su vida ante la presencia de Dios, para que Dios siga actuando y operando. Padre, te damos gracias, Señor. Órele al Señor. Órele al Señor. Órele al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Allí con la mano levantada, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bendito. Cuánto es necesario, Dios, que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones, Dios. Padre, gracias, Señor, por este puñado de hermanos, hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, que han pasado acá. Sabes cuánta necesidad tienen de ti, Señor. Sabes cuánta necesidad tienen de ti, Señor. Padre, ayúdales, Dios. Mira, permite que cada nuevo día, Señor, el corazón de ellos se abra, Padre, a la operación de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu esté actuando y esté operando. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. 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 En ese nombre que es sobre todo nombre. En el poder de ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu eterno poder, Señor, opere ahora en cada vida, Señor. Opere ahora en cada corazón, Señor. Padre, que los corazones sean abiertos. Padre, que el alma, Dios, sea preparada. Padre, que para que tu palabra, y solo tu palabra, pueda abundar, pueda morar abundantemente en cada corazón, Señor. Padre, que sea destruido todo altar, Señor, de vana filosofía,
de huecas sutilezas, de costumbres paganas. Acá arriba tarabasanda, rabacaitia. Que te besanda la rabacata, rabasuta, la reacabandasaya. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. Abarratarabashua. Espíritu de Dios. Dios, este corazón se ha abierto para que tú le ministres, Dios. Opera en su vida, Dios. Este varón es tu hijo, Señor. Él te necesita, Padre. Él te necesita, Señor. Arrabatarabashautarabasai teleriatarabaisutarabasaya. Orrakatarabashautarabasai teleriabasaya. Akatarabashautarabasaya. Todo engendro del diablo que gobierna este sistema nervioso. Atarabasatarabasaya. Todo lo que Jehová nuestro Dios desposeyó delante de nosotros, nosotros también lo poseeremos. Atarabasutarabasaya. Todo poder demoníaco que ha dominado este sistema nervioso ahora suelta esta vida. Sarakatarabasaya. Shaudarabasitelereketeviasaya. Yo soy Keteria Baisatalarabasaya. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Prepara este corazón para cosas grandes, Señor. Prepara este corazón para cosas grandes, Señor. Hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder en tu palabra, Señor. Que la profecía de Él fluya, Señor. Que la profecía tuya fluya a través de Él, Señor. Que tu palabra alcance muchas almas a través de la predicación de tu palabra por medio de este varón, Señor, ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, 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 Espíritu Santo. Oh, oh, Espíritu Santo. ¡Oh, Espíritu de Dios! Porque en esta vida, un instrumento de valor más de lo que le has dado, dale. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ay de riatarabisukai, asahadarabashua, oh asakatarabashen.